tardes, ¿cómo les va? Desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, les damos la bienvenida, con un saludo muy especial de nuestro director Luis Escaso. Es un placer y un honor poder presentar este conversatorio, anticipándonos al Día del Lector y la Lectura. Este conversatorio, Mujeres de la Literatura Infantil y Juvenil, que hemos organizado con el Plan Nacional de Lecturas del Ministerio de Educación de la Nación, justamente con Natalia, con Teresita, queremos justamente darle un énfasis muy importante, porque el Día del Lector y la Lectura nos lleva a resaltar algo que nos parece muy importante, que es justamente la lectura como la que fortalece y propicia las operaciones del pensamiento, entre otras cosas. Esas operaciones claves para la formación, para la reflexión y para el discernimiento. Que justamente hay que comenzar desde la primera infancia. En eso, bueno, justamente podemos contar hoy, que es una gran oportunidad, con tan calificadas escritoras, ilustradoras algunas también, que tienen una trayectoria muy importante porque se dedican justamente a la literatura infantil y juvenil. Así que bueno, contamos con Mónica, con María Cristina, con Graciela, con Victoria y con Paula, que ya van a ser presentadas, pero quería mencionarlas, porque realmente creo que nos van a dar un aporte muy interesante desde otras miradas, de otras perspectivas, y valorar y posicionar mucho más la importancia de la lectura, para todas las edades y principalmente en este caso desde cuando se comienza, desde la infancia y desde la juventud. Así que les agradecemos muchísimo la participación. Le voy a pedir a Andrea, que junto con Virginia, que es la colaboradora, trabajan ampliamente también desde la OI para llevar adelante estas ideas. Así que Andrea, por favor, tu saludo. Gracias. Buenas tardes, bueno, yo soy Andrea Talamoni, trabajo en Iberlectura, el programa de promoción de la lectura de la Organización de Estados Iberoamericanos, y bueno, y en esta oportunidad, junto al Plan Nacional de Lecturas, con Natalia Portalópez y Teresita Valdetaro, decidimos, no solo anticipando el Día del Lector, sino en el mes de las infancias, preguntarnos si existe la literatura infantil y juvenil, ¿no? Y convocamos a estas mujeres, ya que las mujeres en la literatura infantil y juvenil argentina en los últimos años tienen un protagonismo súper importante. Entonces, bueno, nada, yo no tengo más nada que aportar, escuchémoslas a las protagonistas, así que, bueno, Teresita, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Mariel, muchas gracias Andrea. Siempre es importantísimo para nosotros desde el Plan Nacional de Lectura poder trabajar en conjunto con la OEI, con la Organización de Estados Iberoamericanos, y muchísimo más para este homenaje, esta celebración de las mujeres en la literatura infantil y juvenil. Porque, bueno, como mencionaron ya, es el Día del lector y la lectora, mañana. Entonces queremos hablar un poquito, yo me permito una digresión, ¿no? Yo que entré al oficio a fines en 1999 exactamente, como para contarles a la gente que nos está escuchando por qué esta mesa, ¿no? Porque, y lo que me pasó a mí seguramente le pasó a Graciela y a María Cristina, tal vez a Mónica, cuando empezamos nuestra formación profesional, yo no tenía la opción de ser editora, que es lo que soy, que me encanta. Y yo supongo que tampoco tenían la opción de ser escritoras ni ilustradoras. Es decir, estos oficios los hemos ido haciendo al andar, de la mano de grandes autoras, por supuesto, ningún proceso surge solo, pero sí quería destacar esto y contarles por ahí a las chicas más jóvenes, ¿no?, que nos escuchan, que bueno, que esto también es mérito de muchas mujeres que construyeron, que construimos un imaginario y un espacio en donde la palabra y el dibujo puedan ir de la mano, y de qué manera fuimos armando lo que hoy es una carrera de edición, o agrupaciones que nuclean a los ilustradores, o trayectos de talleres para escritores y facultades que finalmente
empezaron a darse cuenta que no solo había que enseñar la literatura, sino también la escritura. Así que bueno, desde ahí me parecía más que interesante armar este panel y esta cuestión y estas discusiones. Y también para fomentar algo que venimos haciendo con Natalia y con el plan hace mucho, y es que tratar de que los chicos no crean que todos los escritores y escritoras están muertos, ¿no? Porque vieron que eso pasaba mucho. Entonces, ahora vamos a mostrar escritoras e ilustradoras vivitas y coleando aquí para todos. Vamos a reflexionar entonces sobre nuestro oficio, sobre las relaciones entre los libros y las imágenes que los conforman, y también vamos a hablar un poquito de la literatura llamada LIG, la literatura para niños, niñas y jóvenes. Si se ilustra o se escribe de manera especial pensando en este público. Es una alegría para mí presentar a una queridísima amiga y a quien admiro mucho también, que es Vicky Bayona. Que Vicky nació cuando yo estaba terminando el secundario. No voy a hacer más aclaraciones. No damos más números, claro. No damos más datos. Desde La Plata, es dramaturga, es escritora y también ilustra. Publicó las novelas Dalila y los Tritauros, publicó La Maestra, y quiero destacar que se hizo más conocida gracias a su saga de Marion, Los viajes de Marion, en donde introduce a una mujer en el fantasy, un género tradicionalmente, sacando a la maestra Úrsula Le Guin, tradicionalmente liderado, escrito y protagonizado por varones. Así que Vicky, nos gustaría que de esto un poquito nos hablaras, ¿no? ¿Cómo llegaste al fantasy? ¿Cómo no te dejaste arredrar por tantos hombres que andaban polulando? Y además es profesora nacional de dibujo, y estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en lo que entonces era la Priliano Pueyrredón, hoy es la UNA. Así que bueno, nos gustaría, Vicky, abreviar tu currículum para que hables más. Es una excelente escritora, una excelente ilustradora y también una gran divulgadora de la literatura infantil y juvenil, beta que experimentó durante la pandemia. Bienvenida. Sí, Tere, gracias por esta introducción. Yo quiero saludarlas a todas y para mí es un gran honor compartir esta mesa con estas personalidades increíbles de este campo. Yo les contaba a Mónica y a Graciela, cuando tuvimos la oportunidad de conversar el año pasado, que cuando recién estaba empezando a ver cómo era esta cuestión de la literatura infantil y juvenil, en realidad, como bien decía, yo estudié Bellas Artes, estudié en la Priliano Pueyrredón, y en algún momento se me ocurrió, bueno, que explorar el tema de la ilustración infantil, y fui a una charla que daban ellas en Puan en ese momento, y para mí eran ellas dando la charla, y yo tratando de entender un poco por dónde iba el tema de la literatura infantil y juvenil, y para mí hoy es un honor estar acá junto a ellas, y es como una alegría enorme. Y obviamente junto a María Cristina y a Paula, que también las admiro muchísimo. Gracias Natalia, gracias Tere, gracias Mariel y gracias Andrea por la convocatoria, que siempre es una alegría poder hablar de esto que amamos hacer. Yo desde chiquita, bueno, un poco preguntábamos esto, ¿con qué palabra te definís, no? Desde chiquita lo que yo quise ser siempre fue escritora. Para mí la palabra estuvo como muy conectada con ese despertar del alma, ¿no? Tipo a los 11, 12 años que empecé a escribir poesías, y yo pensé que iba a escribir poesías para toda la vida, hasta que me conecté con esto que decías, con el fantasy. Leí la saga de Harry Potter y dije, no puedo creer lo que este universo, cómo me convoca esto de construir mundos, que es lo que define a este género que es el fantasy. Se llama así, no es que uno utiliza la palabra en inglés porque parece más linda, el género se llama así, fantasy. Y la característica del fantasy es justamente la construcción de un mundo nuevo con reglas nuevas. Como bien vos decías, Tere, bueno, podemos hablar de Harry Potter, podemos hablar de Tolkien, ¿no? Más allá de que sea épica fantástica. Úrsula Le Guin está dentro de lo que es, bueno, la maestra de la fantasía. Acá en Argentina la precursora, no la vamos a dejar de nombrar, Linnea Bodoc, que es, bueno, una escritora maravillosa. Y para mí fue un honor que mi primera novela, que es la que nombrabas, Los viajes de Marion,
fue publicada después de los días de la saga de los confines, ¿no? En la misma colección que Liliana, y para mí fue también un honor haber sido como la continuó en esa colección. Y sí, en ese momento, Tere, tenés razón, no había muchas mujeres tampoco como protagonistas de aventuras fantásticas, ¿no? Uno piensa en aventuras fantásticas en el mar, piensa en Emilio Salgari, o piensa en héroes masculinos, ¿no? Y a mí me convocaba esto de poner una mujer al timón, literalmente, de una aventura. Hoy en día es increíble, pero lo que ha cambiado la literatura juvenil en tan pocos años, hoy en día tenemos miles de protagonistas femeninas que han tomado las estanterías de las librerías. Por suerte se celebra también con las distopías, ¿no? Que es dentro de lo que es la ciencia ficción, la distopía es un género que también convoca a muchos jóvenes y adolescentes, y hoy en día sí hay muchas protagonistas femeninas y eso se agradece. Pero bueno, esto se fue logrando en estos años. ¿Y por qué escritora y no ilustradora, Tere, no? Porque justamente esto de yo estudié Bellas Artes. Me pasó, y esto creo también que ya lo hemos conversado en la intimidad, cuando terminé el secundario, a mí siempre me gustó dibujar, mi abuela pintaba y siempre compartíamos eso, así que fue un espacio que siempre me gustó mucho. Y me dio mucho miedo estudiar letras, me dio miedo que ir a la facultad me quitara el disfrute de lo que era para mí la lectura y la escritura. Entonces decidí estudiar Bellas Artes, que también me encantaba. Y la verdad es que agradezco haber tomado esa decisión porque todo lo que fue estudio de historia de la cultura, de historia del arte, a mí me nutrió con un montón de información que después volqué en mis novelas. En Marion hay toda una historia, bueno, que tiene que ver con la mitología, que fue parte de los estudios que realicé. También en la primera edición del libro de la Capitana, las ilustraciones de comienzo de capítulo las hice yo. Tengo acá, no sé si, bueno, la ilustración de tapa también. Por ahí en las novelas más largas, ¿no? Después van a hablar Mónica, van a hablar que son más del libro álbum, que es algo para mí increíble y complicadísimo y las admiro muchísimo. Pero en este tipo de novelas de fantasy, por ahí sí lo que se hace es acompañar cada comienzo de capítulo con alguna ilustración. Estas ilustraciones me di el lujo de hacerlas yo, así que fue como lindo poder contribuir a la historia con lo que yo, con el universo que por ejemplo, estos zapatos que están en el comienzo del capítulo son los zapatos de Van Gogh, ¿no? Bueno, y ahí se puede ver también cómo fue, todo lo que fui estudiando me parece que influyó en mi trabajo de escritura, ¿no? Así que, bueno, y si existe la literatura infantil y juvenil, ¿existe? Yo creo que se escribe, o sea, yo por lo menos escribo pensando en mí como lectora, y qué me divierte y qué disfruto yo, y pensando que si lo lee un lector pequeño, lo puede disfrutar, pero también me gusta escribir por capas. Es decir, que si un lector adulto toma el libro, también lo puede disfrutar y puede encontrar otras capas de significado. Me parece importante eso también, ¿no? Y siempre tener en cuenta que quien tome el libro, ¿no? Ya sea pequeño, de mediana edad o grande, ¿no? Pueda hacer su propia lectura, pueda disfrutar esa historia, pueda encontrar cuestiones que a mí me interpelan como ser humano, ¿no? Más allá de que yo escribo fantasía, vuelco un montón yo trato de entender a través, uno dice, bueno, la fantasía es como una lupa que magnifica, ¿no? la vida, y lo que hace es también hablar de las herramientas a gran escala, ¿no? Que uno va viendo esas batallas épicas y después las vive en la vida real, ¿no? Es así, es un poco tomar de la fantasía, poder experimentar esas luchas diarias que uno vive en la vida cotidiana. Pero ¿a qué venía yo con todo esto? Que me fui por las ramas. No, esto del lector pequeño que toma el libro y saber que, bueno, que el libro puede ser leído por alguien de menor edad, pero que también si un adulto lo toma, lo va a disfrutar. Entonces, a mí me parece importante y nunca, jamás subestimar a ese lector, ¿no? No hay nada peor que escribir una historia pensando es una historia para chicos.
Me parece que es como dar por sentado que hay un tipo de lector pequeño, que no es así, ¿no? Y me gusta esto de pensar siempre que estoy conectada con mi yo lector de esa edad. A mí la edad que más me gusta escribir, y es lo que estoy haciendo ahora, que es escribir una saga, que también voy a utilizar una palabra en inglés, pero así se denomina a este tipo de libros, que son los middle grades, que son libros orientados a lectores entre 8 y 12 años, ¿no? Que es la edad en la que van al middle grade en los colegios en el norte, ¿no? Y esa edad me parece tan increíble, ¿no? Porque justamente me parece que ese es el quiebre en el que uno empieza, bueno, a mí me es significativa porque justo fue la edad en la que yo empecé a escribir, entonces me encanta pensar que estoy escribiendo para ese yo que empezó a escribir y que se conectaba con las historias y los libros, y a mí me significó toda la apertura de este mundo increíble, ¿no? Muchas gracias, Vicky. Y para las 100 personas que nos están siguiendo en YouTube, quiero darle la palabra a mi amiga, jefa y admirada, Natalia Portal López, la coordinadora del Plan Nacional de Lectura. Tere, que es mi cómplice y todo, soy su compañera de trabajo todos los días. Y creo que todas somos de alguna manera bastante, nos conocemos, creo que solamente con Paula, ¿no? Y es un gusto conocerte, Paula, esta tarde. Y yo solamente estoy acá para darle la palabra a estas mujeres de trabajo, a estas mujeres del oficio, y ahora les voy a presentar a Mónica Weiss, que es ilustradora, escritora y arquitecta, que también edita y diseña libros, lleva publicados más de 150. También desde 2001 enseña en su taller M de Ilustración y Libro Álbum de Buenos Aires, en la Bienal de Diseño FADUBA y alrededor del mundo, porque la invitan permanentemente. Es productora y gestora cultural de obras visuales y escénicas. Le tocó en Italia diseñar el stand y dirigir el operativo de Argentina, país invitado de honor a la Feria del Libro de Bolonia en 2008. Es frecuente jurado en concursos de ilustración, escritura y libro álbum. Dirigió los primeros 7 años del Foro de Ilustradores, que es un hito importante justamente en la profesionalización de este oficio en Argentina. Fue vicepresidente de Alija, que es IBI en Argentina, es asesora del Museo Internacional de Ilustración de Santiago de Compostela y ha recibido muchísimos premios, entre ellos lista de honor de IBI en Suiza, White Ravens en Alemania, los imprescindibles del Banco del Libro de Venezuela, Selección Co International Illustration Biennial de Ucrania, y nuestro premio pregonero que tanto queremos, así como el latinoamericano Hormiguita Viajera que tanto valoramos en Argentina. Y bueno, voy a mencionar algunas de sus obras, pero seguro las conocen porque son como clásicos contemporáneos. Hugo tiene hambre, por ejemplo, o Cumpleaños de dinosaurios, que nos ha hecho reír a tantas generaciones. Todos queremos a un personaje inolvidable, creado por ella, que es Lola Pregunta Mucho, y por Canela. Lola, la niña Lola, bebé Lola, que se ha vuelto niña ya. Y bueno, toda la serie de Comunicarte, ¿cómo es que se llama la serie? Ahora, bueno, ya nos dirá ella, no recuerdo cómo se llama la serie tan hermosa que es. ¿Cómo se llama? 20 escalones. Esa, la serie 20 escalones de Comunicarte. Bueno, yo no hablo más. Sí, voy a recomendar algo, ya que estoy. Voy a recomendar para quienes queremos entender este universo, O la edad, y después podemos conversar un ratito sobre qué tiene que ver la edad
con la ilustración para niños, con el pensar libros para niños y jóvenes, y también para adultos. Bueno, gracias Moni, bienvenida. Hola, gracias Nati, gracias a todas, al grupo que está acá, lo quiero muchísimo, lo quiero personalmente muchísimo, entonces a cada una. Y también hemos compartido cosas geniales, a veces alrededor del libro, a veces simplemente juntarnos a pasarla bien porque es un grupo lleno de amigos también, ¿no? Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la convocatoria esta de la OEI del Plan Nacional, ¿no? Realmente me pone muy contenta estar hoy acá. Bueno, vos, Nati, ya adelantaste un poquito que me dediqué a muchas cosas, pero les quería contar que me pasa como en el caso de Vicky, que Vicky tenía de chica esa idea de que quería ser escritora. Yo, desde que tengo uso de memoria, yo quería dedicarme al arte y a la ciencia, y nunca supe a cuál. O sea, siempre para mí no eran tan distintos el arte y la ciencia, o por lo menos la parte que a mí me interesaba de ambas, ¿no? Entonces, por suerte tuve unos padres que me animaron a estudiar de todo, y yo desde los 5 años estudié pintura, grabado, danza, piano y canto. Y me dediqué a eso, sobre todo a la música y a la pintura, me dediqué toda la infancia y la adolescencia. En la adolescencia tuve varias bandas, cantaba, me gané un montón de premios, estaba totalmente enfocada sobre todo en la música. Después me metí en la Facultad de Arquitectura. Arquitectura, me gustaba la idea de que podía estudiar arte y ciencia al mismo tiempo, así que estuve muy feliz allá adentro, pero la arquitectura es totalmente absorbente, no te permite nada, entonces todo lo demás quedó esperando. Y más o menos entre el estudio y la vida profesional, fui profesora también en la UBA, en arquitectura, en diseño 4, diseño 5, yo estaba totalmente dedicada a eso, y eso tuvo un fuerte corte con la maternidad. Cuando fui madre tuve un sacudón existencial maravilloso, me replanteé todo, como le pasa a muchísimas mujeres. Realmente tuve el valor de decir, amo la arquitectura, pero en cierto sentido la arquitectura no me ama a mí, porque la vida de la obra me resultaba terriblemente hostil y trabajosa. Mientras no tenía chicos fue muy fácil. Cuando empecé a tener chicos me di cuenta que estaba realmente con la cabeza en otro lado, me interesaban otro tipo de temas, no estaba con ganas de pelearme todos los días con los proveedores o con los albañiles o con los clientes. Entonces tomé la decisión de dejar la arquitectura, me tenía una pileta sin saber si había agua, y vinieron a rescatarme. Esto lo cuento porque hay muchas mujeres que en un momento de su vida dan un giro importante, hacen una inflexión importante, y es un momento en que hay que dejar cosas atrás arriesgándose, ¿no? Entonces, tuve unos años en que estuve con una especie de crisis, decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo había trabajado desde los 15 años, de golpe no sabía qué hacer, y me vino a rescatar una amiga arquitecta, Gloria Barbieri, que me propuso ilustrar un libro para sus hijos. Se lo regalé después de un año, y ella, sin decirme nada, se lo llevó a Canela, que era en ese momento editora de Sudamericana, y al año de eso Canela me llamó por teléfono para decirme que estaba mirando un dibujo y si yo quería ilustrar un libro. Y yo, esto lo saben varios, que cuando me llamó Canela, por esa época ya estaba haciendo una propaganda de yogur en televisión, y pensé que me había ganado un concurso de esa marca o algo, porque ¿por qué me iba a llamar Canela a mi casa, digamos? Pero bueno, no, era porque estaba viendo el dibujo, y de ahí en adelante no paré de hacer libros, y me di cuenta que el mundo del libro era mi mundo, era mi casa. Me salía todo con una facilidad total, es decir, todo lo que había estudiado confluía en el mundo del libro. Y empecé como ilustradora, después como escritora, después empecé a dar clases, después empecé a escribir teoría, después empecé a diseñar libros, después empecé a editar libros,
Y después, claro, tuve como una década o un poco más dedicándome a cuestiones como el Faro de Ilustradores, así donde crecimos de ser unos, creo que 14, en la primera reunión pasamos a ser más o menos 500 ilustradores en el país, hicimos un montón de movidas que tienen que ver con, sobre todo con la visualización del ilustrador en el mundo cultural y en el mundo de la escuela, donde cuando yo empecé en el año 95, las maestras ni sabían que existía el ilustrador como figura. Yo a veces llevaba, en las escuelas llevaba los originales y los libros y mostraba, ¿no? Y me decían, pero ¿cómo los hiciste vos, los dibujos? ¿No estaban los dibujos? O sea, no existía la figura del ilustrador. Así que bueno, esas son todas cosas que fueron como, en cierto sentido, las puedo considerar como una conquista. Y bueno, formé una escuela de ilustración que es el Taller M, que ahora dejó de ser solo escuela, también es un colectivo artístico grande, estamos haciendo unas movidas grandes. Y entonces yo en este momento, después de todo este cóctel, lo que me doy cuenta es que por décadas me fui dedicando a cosas distintas. Esta década el foco de mi atención está en la enseñanza, la teoría, porque yo en la enseñanza hago clínica de obra y ahí les cuento algo importantísimo. Cuando era arquitecta yo podía hacer 5 proyectos al mismo tiempo, contrataba dibujantes, otros arquitectos me asociaba y qué sé yo, y podía hacer muchas cosas en simultáneo. En el mundo de los libros, sobre todo ilustrando, los editores nunca me aceptaron que yo contratara otros ilustradores para trabajar en conjunto, querían mi obra de mí misma, con lo cual nunca podía hacer varios proyectos al mismo tiempo, pero ahora a través de la clínica de obra, yo por ejemplo en este año estoy supervisando 30 proyectos al mismo tiempo y eso me da una felicidad total, y cada uno de esos proyectos se publica, lo siento como un orgullo gigante, ¿no? Me siento un poquito parte de eso. Entonces ahora estoy dedicada básicamente estos años, a pesar de que Canela me reta porque no estoy publicando mis proyectos, pero estoy haciendo teoría, clínica de obra, educación y gestión cultural. Y para hablar de la relación entre las palabras y las imágenes en un libro, yo no puedo evitar mostrar imágenes, así que les voy a compartir pantalla y vamos a ver. Primero les muestro unas cositas y después las voy a hacer jugar un poquito a todas, ¿eh? Bueno, ¿lo ven bien? El libro que mostró Natalia recién, gracias Natalia por mostrarlo, es mi primer libro teórico acerca de la edad y justamente está relacionado también con la OEI, porque es el producto de, bueno, un pedido que me hizo la OEI de dar un curso muy interesante hace 2 años o 3 años, que era un curso online para toda América, para España, que ya estaba buenísimo, y la pregunta que me habían hecho era, o para qué trabajar, cómo es ilustrar un libro para jóvenes. Entonces a partir de eso me pregunté, bueno, ¿qué diferencia hay entre un libro para jóvenes, un libro para chicos, un libro para viejos? No sé, y entonces eso me llevó a preguntarme muchas cosas y entonces terminó siendo la introducción más larga que la respuesta. Y eso es este libro. Pero dentro de ese libro hay una definición del libro álbum que el libro álbum es el tipo de libro que yo más me estoy dedicando, ¿no? Y me interesa totalmente la relación entre las palabras y las imágenes visuales. Y entonces, en primer punto, la definición que tengo acá en el libro, que es un libro álbum, es cuando para leer la obra de manera completa, para abordarla en su totalidad, tenga texto o no, es necesario también leer sus imágenes visuales, o sea, la ilustración y el diseño, como si se tratara de una película en fetas, observándolas a su vez como cuadros de una exposición. Porque lo que es muy notable en el libro álbum es que cambia la manera en que leemos, es muy distinto que leer una novela, es una experiencia realmente diferente.
Y para llevar a la práctica esta, las voy a invitar a hacer un ejercicio bastante divertido, muy cortito lo voy a hacer, porque tenemos poco tiempo, al que llamo el cerebro es una máquina de interpretar. Yo este ejercicio lo he dado en algunas conferencias o charlas, creo que Nati una vez, creo que en el Chaco lo hice, ahora no estoy segura. Bueno, pero por ahí alguna de ustedes jugó. Les voy a mostrar primero la idea y después escucho vuestras opiniones. Tomé tres oraciones, digamos, tres frases de tres de las escritoras presentes. Primero, de Graciela Repundi, un libro que hicimos juntas, ¿quién está detrás de esa casa? La frase que dice, detrás de esta casa estuvieron muchas personas. Yo les voy a pasar unas imágenes para ver si esas imágenes pudieran ilustrar esta frase y qué leemos. Detrás de esta casa estuvieron muchas personas. Les cuento, yo por ejemplo veo, bueno, lo primero veo muchas personas, pero de golpe veo que es una escalerita de mayor a menor, así que a lo mejor pasó el tiempo al revés. Además son medio misteriosas porque son medio transparentes, así que podrían ser un poco fantasmas. Y todo lo que se les ocurra. Si alguna quiere decir algo, soy todo oídos, ¿eh? Voy a pasar al siguiente dibujo. Tienen mal puesto el barbijo, Mónica, tienen puesto el barbijo como antifaz. Es verdad, ¿sabes lo que pasa, Graciela? Que como están con los auriculares, están escuchando música, no se enteraron de las noticias todavía, ese es el tema. Esto es febrero del 2020, ¿entendés? Ahora mira, detrás de esta casa estuvieron muchas personas. Por ejemplo, la persona transparente podría ser la que siente que detrás suyo hay otras personas, pero al revés también, porque a lo mejor la que está mirando ve como un fantasma en la que está sentada delante, ¿no? Podría ilustrar esta frase. ¿Se les ocurre alguna otra mirada? Todas son válidas, ¿eh? Paso. Detrás de esta casa estuvieron muchas personas. A mí, por ejemplo, les cuento cosas que vale todo, ¿eh? Es lo que me surge a mí. Como que alguien logra cruzar por atrás de la casa y ve que atrás hay un mar profundo, que los que están adentro por ahí no se dan cuenta. No escucho. Bueno, de ahora en adelante pongo dos más, pongo dos frases más y quiero, las obligo a que digan algo. Ahora vamos a una frase de Cris, de un libro que también hicimos juntas, Del amor nacen los ríos. Tiene poderes el agua, eso se sabe, lo decían los antiguos. Tiene poderes el agua, eso se sabe, lo decían los antiguos. Bueno, estos personajes podrían ser los antiguos. Totalmente. Y mirá el color. Las faldas tienen algo de acuático, ¿no? Claro. Aparte, como están medio transparentes, viste que también hay algo así como que no están tan presentes, ¿no? El tema de la escalerita también, ¿no? Porque vos decís los antiguos y ves una escalerita de personas y parece algo generacional o algo por el estilo. También tiene poderes el agua, eso se sabe, lo decían los antiguos. O sea que además están como una especie de ritual, ¿no? Los poderes. Bueno, pasa Tiene poderes el agua, eso se sabe, lo decían los antiguos. El primer personaje parece de agua, es hermoso, hermoso. Sí, es Gisela de Cristal, de Beatriz Alemania. Sí. Y la túnica, ¿no? Del otro personaje da como algo de los antiguos, ¿no? Como algo ancestral, sí. Total, porque parece de naipe, o sea, de medieval, ¿no? De estampados medievales.
También mirá el sillón donde está sentada la persona de agua, digamos, que tiene esas cosas entrelazadas, ¿no? Que todas esas cosas se mezclan, ¿no? Cuando uno dice, tiene poderes el agua, eso se sabe, lo decían los antiguos. Viste que cada una de estas formas completa el sentido de esta frase, ¿no? Tiene poderes el agua, eso se sabe, lo decían los antiguos. Sí, sí, acá claramente el agua puede estar rompiendo, puede estar cambiando de mundos, es como, sí. Como un poder liberador, ¿no? Porque viste que rompe esa parecita y va a un mar profundo, ¿no? Algo más desconocido o no tan controlado, digamos, ¿no? Se transporta el agua. Claro. Y la última frase que de Vicky, del libro Casa de Fieras. Vicky, no hicimos ningún libro juntas, ¿eh? Eso te iba a decir. A ver, nos falta el libro juntas, Moni. ¿Te das cuenta? Bueno, muy mal, ¿eh? Espero que para la próxima charla tengamos uno juntas. Bueno, ahí voy. Esta frase que dice, volviste, murmuró él, sin despegar los ojos del papel. Volviste, murmuró él, sin despegar los ojos del papel. Bueno, yo ahora veo, por ejemplo, el personaje de espaldas, que podría estar perfectamente hablando de que está pegado el papel. Pero así, literalmente. Vos sabés que, aparte, viste que las palabras, la palabra como agua o como papel, son tan fuertes que, por ejemplo, yo escucho la palabra papel y veo esto y automáticamente toda esa cosa, toda esa tersura me suena a papel. Estas podrían ser series de papel. Pero si Hay ves, dos personajes de espaldas que están hablando uno con el otro, obviamente. ya se armaron la novela, chicas. Obvio. Envolviste, murmuró él sin despegar los ojos del papel. ¿Saben que veo yo también? Que mientras el tipo no despegó los ojos del papel, la mina fue y volvió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. No me extraña que veas eso, Mónica. Y volvió crecidita. Volvió crecidita. Claro. Tal cual. Bueno, a ver. Volviste, murmuró él sin despegar los ojos del papel. Claro, porque, no, es increíble, porque es como que hay un personaje que está de espaldas, ¿no? Entonces puede no haberla visto, ¿no? Y bueno, el papel puede estar en la pared a donde está mirando el personaje. Claro. Viste que en este momento que ya empezamos a ejercitarnos, ya nos parecen literales las ilustraciones. Parece que esta ilustración estuviera hecha a propósito para esta frase. Eso es lo que les quiero demostrar para este ejercicio. Y es que cualquier ilustración puede ilustrar cualquier frase. Uno elige cuál le interesa. Pero vos pones una receta de cocina al lado de cualquiera de tus ilustraciones y anda. Y pones un titular de economía del diario y lo pones al lado de esto y anda. Entonces leo la última que es, volviste, murmuró él, sin despegar los ojos del papel. ¿Ves que ya parece que estuviera ilustrado a propósito para la frase, porque ya nos abrimos el cerebro, ¿no? Espectacular, Moni. Me da risa porque él volvió, pero volvió ella, pero se está yendo. Bueno, sigo rápido. Entonces, digamos como conclusión, en un libro, la relación entre palabras e imágenes visuales es inmediata, profunda y expansiva, como acabamos de experimentar. Las palabras y las imágenes visuales forman una unidad de significado donde las ilustraciones desvían los textos y los textos desvían las ilustraciones. Digo desvía como aporte, ¿no? Porque empujan un poquito para un lado o para el otro. Cada lenguaje aporta como en un coro. Y las últimas dos cosas que les quería decir con respecto a la edad de los lectores y de si nosotros dibujamos para una edad o no. Yo desde que empecé me tuve que preguntar eso. Yo venía de la pintura y mi segundo y tercer libro fue justamente de los dos primeros de la colección Lola. Y aunque les parezca increíble, una colección pensada para chicos más o menos a partir de 3 años, aunque
parezca cualquier dibujito de una nena con 5 patos. Yo para llegar a esta conclusión estuve 5 meses porque me di cuenta que mis hijos eran chiquitos y por una razón empática me daba cuenta que quería que esta poesía minimalista de Canela a su vez estuviera vista desde donde el mundo fuera de la edad de la protagonista, ¿no? La zapatilla, el número 5, el sombrerito, la empalizada, la mochila, todo tuviera la edad de Lola, pero no me salían los patos me salían adultos, me salían viejos. Tardé mucho tiempo en descubrir que era una cuestión de proporción, de ser más cabezones, las extremidades más chiquitas y ninguna arruga. Y después la otra cosa muy importante que aprendí al empezar para chicos tan chiquitos es la necesidad de la literalidad cuando son chiquitos, porque los chicos están aprendiendo código, y los ayudamos a reafirmar lo que saben con estos dibujos, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos estudiando japonés y el texto dijera que hay una nena con 5, que está contando 5 patitos, pero en el dibujo vemos que hay 12 medialunas, nos volveríamos locos, porque para reafirmar lo que estamos estudiando de japonés necesitamos ver los 5 patos y la nena. Entonces, la literalidad para edades pequeñas es muy importante, así como volar, salirnos de la literalidad, como lo que acabamos de hacer en el otro ejercicio, que estaba dibujado cualquier otra cosa y lo podemos asociar, a partir de cierta edad podemos darnos esa libertad y es maravilloso porque el libro se vuelve más jugoso. Y la otra cosa es este experimento que les quería contar, que mis alumnos en general son desde la adolescencia hasta los 90 años, ¿no? Y muchas veces surge la pregunta, ¿cómo hacer si alguien quiere hacer un libro para chiquitos que si hay algún denominador común de los libros para pequeños? Mi experimento es simplísimo, pongo sobre la mesa unos 50, 60 libros que saco al azar así de la biblioteca y hacemos 3 pilas, la pila de los que inmediatamente pensamos que son para chiquititos, la pila de los que pensamos que son para grandes y la del medio. En las otras dos no están seguros, en la de para chiquititos nadie duda. ¿Y saben el único denominador común que encontré? Que se parezcan el universo, eso se parezca a muñecos o a juguetes. Cuando algo se parece a muñecos o juguetes, todo el mundo piensa que es infantil. Pero no quiere decir que uno deje de gozar, es lo que decías vos, Vicky, cualquiera de cualquier edad puede gozar cosas para cualquier edad. Es decir, los chicos pueden gozar de cosas para grandes y al revés. Lo que sí es que da una idea de para quién, más o menos si es un libro infantil o no, y eso, yo acá les pongo 4 dibujos míos y originalmente no sé si a los chicos automáticamente les interese mucho los que percibimos acá como más abstractos o para más adultos, pero tampoco es seguro porque los lectores son individualidades y tienen derecho a mirar y a gozar lo que se les cante. Bueno, entonces a la pregunta de si uno ilustra distinto para chicos, bueno, hay algunas cuestiones que tienen en cuenta que lo hacen específico. Bueno, llegué hasta acá. Perdón si me pasé con el horario. Gracias, Mónica. No valía meternos a nosotras, eran tus minutos. Pero bueno, no puede con su genio. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre te deja pensando charlar con Mónica. Y bueno, y rescato también toda la gran experiencia y el abrir caminos que destacó Natalia. Y me toca presentar a una de las primeras escritoras vivas que conocía, Graciela Repun, de la mano de otra gran mujer que quiero nombrar, aunque sea, que es Dolly Bash, que nos abrió tantos caminos a todos. Así que bueno, de la mano de Dolly la conocí a Graciela en uno de mis primeros libros de Liz como editora, y bueno, y que además coincidíamos que teníamos las hijas compañeras de colegio, así que fue como una gran afinidad a primera vista. Así que es una alegría para mí, Graciela, volverte a encontrar, que hace unos años que los caminos de la edición no nos tenían tan juntas. Graciela ha publicado cuentos, novelas, obras de teatro, biografías y poesías en Argentina y en todos los países de Latinoamérica, también en Inglaterra, en España, en Italia, en Francia, hasta en China y en Corea. Imagínense esta mujer cómo escribe. Recibió becas y varias distinciones, entre ellos el White Ravens, el Premio Octogonal de Honor, otorgado por Ciel, el Premio Fantasía, justamente, que destacado de Alija, y nuestro querido
premio que menciona Natalia también, la hormiguita viajera. Además, Graciela viene formando escritores y escritoras jóvenes desde hace muchos años. Esta es otra de sus grandes cualidades. Es, bueno, como todas las que me acompañan acá, una persona muy querida y muy valorada, no solo por mí, sino por todos los que integramos este colectivo LIG. Así que, Graciela, un gusto para mí que puedas ahora sumarte a este conversatorio. Me emocionaste, Tere, ya no puedo hablar. Como Moni se tomó demasiado tiempo, yo digo gracias a todos y adiós. O no, o tengo que comentar algo. Bueno, primera pregunta, si querés. Yo me defino como escritora y como coordinadora de taller literario, como docente. Amo las dos cosas con pasión. Empecé escribiendo porque era una manera de comunicarme con mis padres y de contar cosas en los recreos de colegio y tenerlos a todos admirados con las últimas películas que había visto. Pero necesitaba comunicar algo, necesitaba decir algo y sigo necesitando de la escritura. Se me mezclan las cosas de sobre qué hablar, me tengo que tranquilizar, la verdad que me emocionó porque hacía mucho que no veía Tere. Y es cierto, en Cántaro era un libro que se sigue vendiendo muy bien, increíble. Dos libros que se siguen vendiendo muy bien en Macmillan. Y, ¿qué decir? La primera pregunta que haces es eso, que es cómo te definís como escritora. Ahora estoy escribiendo para adultos también. Estoy haciendo una clínica de novela, me encanta ser alumna. Yo estudié muchos años dramaturgia durante estos años que daba clase, porque me encanta estar en el rol de alumna también, me parece que te baja bastante, te pone en el mismo plano, te enseña lo difícil que es exponerse. Entonces ahora estoy haciendo un curso de clínica de novela con Julián López, escribiendo novela para adultos y poesía para adultos, cosa que solo había hecho para mí. Y eso también creo que aporta. Y no me acuerdo exactamente, yo me había hecho como una ayuda a memoria de lo que habías preguntado, lo que habían preguntado, lo que querían que nos expusiéramos. La imagen y el texto. Bueno, yo tengo una historia con la imagen. Primero que siempre me gustó la pintura. No estudié una carrera, no como pintora, sino me encantaba la pintura. Y yo lo disfrutaba y mi mamá lo sufría porque le arrancaba las hojas de los libros, muy chiquitita, sepan disculpar, donde había cuadros y cosas, me las pegaba en la pared sin decir nada. Mi mamá entraba y había por ahí una imagen de un libro de pintura japonesa que ella le encantaba, y estaba ahí en la pared de mi cuarto, junto con una cara de Rembrandt, que siempre lo amé, no sé por qué. De grande sí sé. Estamos... ¿Cómo? Listo, ahí volviste. Por un momento se nos fue tu sonido. Digo, para las 120 personas que nos están viendo desde Facebook, que no se impacienten, ya está, ya volvimos. Desde YouTube, ya volvimos. No sé dónde se fue, y reproduzco, sino que necesitaba expresarme tanto con la imagen como con la escritura. Dejaba cartelitos escritos en las puertas y en las paredes, imágenes. Y después fui varios años jefa de arte de empresas de tarjetas y pósters. Entonces yo trabajaba con la imagen y le ponía textos a imágenes de American Greetings o de otras tarjeteras, era otra época, y ya estaba trabajando también. Pero además me acordé, con la pregunta, me acordé de una cosa que no suelo contar, que es que cada vez que yo había un chico que me gustaba, y no funcionaba la cosa, yo le regalaba un cuaderno hecho con recortes y textos míos. O sea, el recorte hacía esto, o afirmaba lo que me estaba pasando, o lo rebatía en forma humorística, o lo combinaba. Y esto es más o menos un libro álbum. Y creo que como hubo 2 o 3 chicos que no me dieron bolillas, 2 o 3 libros álbumes los produje en la adolescencia. Eso me acordé ahora. Pero después, bueno, estaba con esto de las tarjetas y póster, nacieron mis hijos,
y yo me enamoré del mundo de los libros que se publicaban en esa época, que eran una colección de María Elena Walsh, dirigida por María Elena Walsh en Hispanoamérica. Me enamoré totalmente de la libertad, me enamoré porque algunos de los autores que yo más amé en mi infancia son Mark Twain, eran Mark Twain, además de Mujercitas y toda esa serie de Robin Hood y de quererse la capitana de Salgari. Yo amé mucho a Mark Twain, no el de Tom Sawyer, no el de Huckleberry, el Mark Twain de los cuentos. Y que tenían ese humor salvaje, ese humor absurdo, ese humor sin convención. Ese tipo de humor a mí me llegó hasta... Es un humor que todavía me sigue y que de alguna manera cuando me sale bien me comunico con los chicos a través de ese humor. Después me encontré con Alegría, que gente mucho más prestigiosa como Borges o la Le Guin, que hoy mencionaron tantas veces, amaban a Mark Twain. Y lo que tenía Mark Twain era ese tiempo de... lo voy a enganchar con otra cosa, voy a hacer un lío entre las tres preguntas, si no les molesta, que nos habían hecho básicamente. Él era narrador oral. Él tenía ese timing que tiene el narrador oral. Y se nota cuando uno lee, porque cuando lo lees de nuevo y lo volvés a leer, como me pasó a mí, te encontrás eso. En un momento yo me acuerdo que me había fascinado Elvira Lindo, la autora de Manolito Gafotas, no había llegado todavía a Argentina, y me habían traído un libro de España, y después me enteré que ella leía los textos por la radio. Yo digo, tiene esa gracia que justamente contesta la otra pregunta. Yo sí escribo para chicos, cuando escribo para chicos. Y trato de reproducir esa oralidad, sobre todo si son chicos chiquititos. Ay, Nat me hace así, porque qué lindo, ¿por qué, Natalia? Decime, hagámoslo descontracturado, ¿por qué me haces así? Porque bueno, porque hay veces que leemos libros para niños que nos damos cuenta que están más o menos escritos para niños. Pero bueno, podemos seguir conversando después sobre eso. Está bien. Bueno, las reiteraciones, por ejemplo, cuando son chiquititos, reiterar, agrupar, la forma en que agrupo, que reitero, todo eso estoy escribiéndole a un chiquito, a un chico, y depende de la edad, le estoy escribiendo a esa edad. Sí, también me estoy escribiendo a mí misma. Me acuerdo que Cartoon en sus cursos de dramaturgia nos preguntaba a quién le escribís, y él decía que cuando empezó le escribía al papá, que estaba para él sentado en alguna fila escuchando, y después le escribía a su propio hijo. Bueno, yo creo que me escribía a mí, muchos contestamos eso, me escribía a mí a esa disfrutando gozosamente, terriblemente el humor de Mark Twain y de otros, o qué sé yo, o la estructura, porque uno dice, pero tiene que ver con la época. Yo leía a Mark Twain y era de otra época, y leía a Chesterton, que es otro de mis amados desde la adolescencia, y a mí Chesterton me llegaba, o leía, qué sé yo, El Club de los Parricidas, era la falta de límites que yo sentía, o el conectarse desde una cosa gozosa, graciosa, y light, o sea, no había época para eso. Entonces cuando yo escribo y me pregunto por los chicos de ahora, y sé que son chicos que están, que cambiaron las infancias, justamente me acordaba ahí cuando hablaban de Le Guin, que Le Guin dice que ella, no sé si lo leyeron eso, que ella decía que ella era mujer desde hacía 20 años. ¿Lo leyeron eso? Le decían, yo fui hombre antes. Soy mujer desde hace 20 años, eso lo decía cuando tenía 70, ella murió más grande. ¿Por qué? Porque no se le reconocía a la mujer lo que era ser mujer. Bueno, tampoco al chico no era lo que es para nosotros el chico, y uno lo sabe, y uno sabe que este chico está imbuido, está lleno, está sobrepasado de cosas que le vienen mediáticas y qué sé yo. Pero este chico disfruta ciertas cosas de la misma manera que yo disfruté a Mark Twain. Ni hablar las chicas, ni hablar las chicas. ¿Cómo? Ni hablar las chicas. Obviamente, Natalia, disculpe usted. Obviamente.
yo en general trato de decir los chicos y las chicas, porque tuve muchos problemas con el lenguaje inclusivo en las clases. Y es un temazo ese, es un tema, a mí me encanta, pero es un temazo. Así como también tuve que eliminar los temas políticos por un tema de grietas, siendo muy clara mi postura, ¿no? Pero el lenguaje inclusivo creo que les afecta a gente, les lo pone más loca que el tema de la grieta, todavía. Y eso es muy interesante también. Me encanta este despiole que estoy haciendo, si alguien quiere rescatarme o rescatar algo, me dice, Tere. No, gracias. Justamente la idea era también que fueran comentando, así que bueno, muchas gracias. Mira, déjame decir algo de la ilustración. Sí, cerrá. Yo comenté que justamente la ilustración siempre la tuve en cuenta, además me casé con un ilustrador que después se devino escritor, ya era escritor pero dejó la ilustración del todo. Mis hijos ilustraban y escribían, o sea que estaba ahí fuertemente las dos cosas. Para mí, cuando yo abro un libro, yo leí varias veces, incluso del Amado Goldín, con el que hicimos esos libros que entraron en China y en Corea, ¿no? Cuando abro un libro, creo que dice que es como una ola. No sé si es él, porque para mí no es como una ola, es como una marejada. La doble página es como un oleaje. Yo miro la ilustración y leo. Necesito las dos cosas, siempre las necesité. Como esto que contaba de chiquita, de tener en la pared colgado cuadros y en la puerta otra cosa, necesité las dos cosas juntas. Y el libro, no solo el libro álbum, el libro me lo da. Me da eso y no puedo dejar tampoco de mirar, sin la especialización de un diseñador o lo que sea, de mirar la tipografía, de mirar todo. Yo sé que es el conjunto. Yo sé que tengo otra manera de leer. Y sé que hay otra manera de leer ahora. Si me queda algo más, si alguien me quiere decir algo. Moni, estás muteada. ¿Sabes lo que quería decirte, Gra? Que cuando te conocí, cuando ilustré el primer libro que hicimos juntas, que no te conocía, te llamé por teléfono, vos inmediatamente me contaste una cosa re importante que hizo que nos sintiéramos siempre tan cómodas con tu facilidad para incluir y leer imágenes y escribir sabiendo que hay imágenes, que es que vos hacías esas tarjetas geniales donde mezclaran tarjetas ilustradas. No me acuerdo cómo se llamaban las que hiciste cuando eras joven antes de ser escritora. ¿Cómo cuando eras joven? Cuando eras más joven. Bien. Notaville, Papetti, Carrusel, todas esas editoriales. Ahí hacías un trabajo medio de libro álbum, el trabajo tuyo ahí era medio de libro álbum. Nada, quería agregar eso, que vos tenés una experiencia incluso laboral con eso, ¿no? Traté de ser lo más corta posible, me salió despelotado, disculpas, pero bueno. Bien, Pau me dice bien. Si te aprueba alguien que fue tu alumna, está buenísimo. Paula es diseñadora gráfica, egresada de la UBA, donde también fue docente, y sos muy joven. En el 2004 comenzaste a estudiar ilustración y escritura. Escribe también, ilustra y diseña tanto libros infantiles como juegos. Tiene una experiencia como editora. En 2019 empezaste con una editorial autogestiva, que nos puedas contar también de qué se trata, que se llama Mil Trazos, y ganó el primer premio a la imagen institucional en la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2008, donde coordinó las primeras jornadas, esas muestras para profesionales, para ilustradores, y Paula da talleres en dibujar porque sí. Te damos la bienvenida, Paula. Primero quiero agradecer muchísimo, yo estar al lado de Moni y de Gra, que yo las considero mis profesoras eternas. Arranqué con Moni y con Gra sigo todo el tiempo consultando y estudiando y formándome. Las admiro muchísimo y es hermoso estar acá con ustedes. Yo lo que hice fue enfocarme un poco en la segunda pregunta, que era el vínculo entre el texto y la imagen. Como soy medio así, buena alumna, medio aplicadita, me armé como una especie de presentación, porque aparte para no ponerme muy nerviosa.
lo que no se puedo compartir ahora. Igualmente puedo contar brevemente primero lo que comentabas de la editorial. De la mano de Moni, aparte de arrancar como ilustradora, arranqué con la parte de muestras para ilustradores. Yo seguí la posta de lo que ella había iniciado en la Feria del Libro, y estuvimos con una colega que se llama Ana Luisa Stock muchos años haciendo esas muestras y jornadas para ilustradores que las inventamos de cero, justamente porque no podía viajar a Europa, tenían chicos muy chiquitos, entre otras dificultades, y armamos acá una especie de parecido, salvando las enormes distancias. Entonces lo que surgió en esas muestras, en esas jornadas, habíamos armado un showroom de ilustradores, lo que surgió era un montón de ilustradores que estaban un poco como yo, que o por vergüenza, o porque les faltaba un poco de formación, o por lo que sea, que tenían proyectos hermosos, muy bien encaminados, pero que no llegaban al mercado y a ser editados. Entonces fue cuando ahí se me prendió el gustito por decir, bueno, quiero hacer algo donde pueda toda esa gente volcar sus proyectos y publicarlos. Pero como era eso, a muchos les faltaba algo más, la editorial lo que tiene es esa pata pedagógica o de coach o de asesoramiento donde los autores pueden terminar sus proyectos. Hay gente que por ahí necesita una vueltita y a veces necesitas que alguien meta mano, te flipee, o te rote una imagen y te diga, mira, ves que la direccionalidad así va un poco mejor, o esta frase, le sacamos estas 3 palabras, y bueno, ese tipo de trabajo que lo hace un editor en una editorial, pero cuando ya te aprueban el proyecto, esa es la parte donde a mí me gusta mucho intervenir. Siempre consulto con Graciela los textos, cuando tengo muchas dudas. Bueno, y la editorial es eso, es un espacio donde incluso me autoedito a mí misma, porque hay cosas que me cuesta volcarlas a mercado o darles ese lugar, y es por ahí. Con esa editorial también formamos un grupo con otras editoras recientemente, y somos banda de editoras para movernos en conjunto, las mini editoras, estas mini porque recién empezábamos algunas, o porque tenemos menos libros, o porque somos más chicas, pero tratando como eso, de empezar a mover, somos todas mujeres también, porque lo que vimos es eso, como que, qué sé yo venía preparando el material, ponía el lavado, como que las mujeres, o sea, si me preguntás una palabra que me define a mí, es la multifunción. Siempre me acuerdo, Mónica me decía, tenés que tener un lugarcito en tu casa, aunque sea una mesa donde trabajes. Bueno, ahora lo conseguí, pero después de muchos años, o sea, mi profesión de ilustradora arrancó con mis hijos, y es eso lo que yo, lo que dibujo es eso, lo que escribo. Así que bueno, ¿les parece si comparto la pantalla? Bueno, a ver, voy a empezar por la mitad. Muy a mi estilo. Voy a hablar de un libro que se llama Aquí también, que empezó siendo un papelito así chiquito. El libro es este. Está en un par de idiomas, está editado por Amanuense, que es una editorial uruguaya. Yo a Galia de Amanuense la conocí en México. Cuando vino para acá a las jornadas esas, ahí establecimos el vínculo como para poder editarlo. Pero antes de eso, era un papelito que creo que empezó en 2006, yo trabajaba haciendo para Multicanal, creo que era en esa época, los listados de canales, o sea, una revista que era muy aburrida, y mientras la máquina procesaba, yo dibujaba. Junté todos los papelitos una vez y se los llevé a Mónica, y dije, Mónica, ¿qué hago con todo esto? Y ahí fue medio como que fusioné un poco lo que es la síntesis del diseñador gráfico para hacer una marca, y lo volqué a lo que es la ilustración. En esos años también tuve que hacer mapas para un lugar de Honduras, en una zona muy chiquita. Me encontré con conocí los cuadros de este pintor, y empecé a trabajar de esta manera con este tipo de dibujos. Es un libro que, por un lado, el dibujo era así, pero yo después probé muchas otras maneras, porque como que si no estaba pintado a mano, me parecía que era trucho, que no estaba bien hecho. Si no estaba, no sé, es como que después me di cuenta que no, que lo que importaba era lo que yo quería transmitir, y encontrarle un lenguaje que sea coherente y que esté
parejo en la totalidad del libro. El libro yo lo desarrollé en un curso que hizo Eastman, que era, a partir de ese papelito, desplegamos todas las páginas. Todo esto que está acá puesto, que cuáles son los conceptos, cuáles son las decisiones, no son cosas que yo pensé tan claramente en su momento. Yo iba haciendo, iba dibujando, iba escribiendo, iba corrigiendo. Yo soy de hacer mucha maquetita. Acá están estos como el storyboard, que iba evolucionando de esto hacia esto, después terminó siendo como algo mucho más armado. A ver si lo tengo por acá. Entonces, en este caso, primero fue la ilustración. Fue un dibujito que gracias a ir buscando con distintos profesores, distintas técnicas, fue una búsqueda, bueno, de 2006 a 2016, más o menos. Yo me acuerdo que le entregué a Isman la maqueta, la primera maqueta, después de iba al curso con mi segundo hijo en la panza, la tuve a mi hijo y fui a entregar la maqueta. Fue una secuencia así. Después, en este caso, fue al revés. Yo escribí un texto a partir de una charla que teníamos con mi primer hijo, que siempre nos peleábamos en las jugueterías. ¿Qué podía hacer no comprar? Entonces se llama Alejo, y cuenta el se gana un premio y quiere elegir todos los juguetes de la juguetería. Y sin que nadie le diga todo lo que yo le decía a mi hijo, y escuchaba a otras mamás diciéndole, ese hacer ruidos es molesto, ese es caro, ese no sé qué, bueno, ya lo tenés. Ahí hice una búsqueda enorme, porque como yo me estaba formando, no sabía qué tipo de ilustración quería ponerle a ese dibujo. Primero probé con esto, intenté un montón de cosas, probé también en un taller de collage, en esa época con la Ñasi, fui probando un montón de cosas. Finalmente, bueno, hice muchas maquetitas otra vez, yo hago muchas maquetitas para probar, siempre tengo como mi mini librito, o a veces son más grandes, para probar cómo funciona, y finalmente me decidí por esto, que son unas maderitas y mucho material de descarte que fui armando los personajes así. Entonces, bueno, era una mezcla de collage, un poco de dibujo. Esto, por ejemplo, lo que sí siempre busqué es divertirme. Para mí la premisa fundamental es divertirme. No importa si el texto viene primero o la ilustración viene primero. O cuál es o sea, lo que sí tienen que estar los dos como coherentes y por lo menos bien escrito. Bueno, ahí voy desordenada. Entonces, es como que las dos maneras. Y después yo lo que muestro muchas veces en las asesorías que doy, es como que cada uno tiene su manera de trabajar y su forma, pero como que hay partes que son comunes a todos. Tenemos un texto escrito, qué sé yo, los bocetos, las maquetas que decía, muchos ilustradores no saben hacer la maqueta digital, entonces no es necesario que todos sepamos hacer todo, pero vamos como echando, o por lo menos saber qué es lo que tenemos que pedirle a otro para poder abordar, qué sé yo, digitalizar el trabajo. Bueno, acá iba la pregunta. No sé cuánto tiempo hay. Yo tenía como para mostrar un par de trabajos más, pero voy a hacer un breve recorrido, vamos para arriba. Un poquito justo, sobre todo porque no vamos a tener tiempo de ninguna pregunta, pero claro. Bueno, cerralo. Bueno, rápido y lo cierro. Y yo, la pregunta es si dibujaba uno para chiquitos o para no. Yo trabajo para muy chiquitos a veces, pero después agarré y me hice una novela para adolescentes con malas palabras y con situaciones mucho más complejas. Lo que sí es meterse en el rol del que lo va a leer como si fuera para uno mismo. Yo creo que va por ahí, sin subestimar y sin creérsela. Es como, bueno, si es para muy chiquitos no es que voy a escribir pavadas, pero lo voy a escribir de una forma que le resulte agradable, que le resulte accesible. Y bueno, esos son algunos de los trabajos que estoy contando. Esta es la otra maqueta que se veía en todas las partes. Y acá es la parte de autoedición, donde yo dije, bueno, este libro no estaba enganchando en ninguna editorial, era un libro que a mí me gustaba mucho, y dije, bueno, me tiro a la pileta y lo edito, que lo escribió una amiga. Y también me di la libertad de jugar como yo tengo ganas. Y otra de las cosas que ilustro es juegos, donde ahí aprendí un montón el tema de soltar el texto y
jugar con la ilustración desde otro lugar. Bueno, manuales y ese tipo de cosas, y acá hay un poco de proyectos nuevos que voy, que ahí es donde experimento y donde voy probando, digamos. Así que bueno, eso sería, ¿dónde está? Y estas son las 3 patas, por eso soy multifunción. Hago la ilustración, escribo, edito, doy talleres y ahora me uní con otras editoras, así que todo eso junto. No sé si hablé demasiado, perdón. Paula, no, vos sos la ilustradora de Ludiedro, claro, ahí sí, por eso. Ahí aprendí un montón lo que es. Es muy lindo también el campo de los juegos didácticos, de cómo se arman, la verdad que es una propuesta muy, muy interesante, que bueno, desde otra de mis vidas, así que bueno, muchas gracias. A ustedes. Qué lástima que no tenemos mucho tiempo para preguntas. A mí sí me gustaría conversar esta relación con la maternidad que tenemos muchas de quienes trabajamos en la literatura infantil y juvenil. Y bueno, recién le pedí a Teresita, le dije, bueno, déjame presentar a María Cristina. Porque, bueno, porque en realidad las 3 somos amigas, pero tenía muchas ganas de presentarla. María Cristina Ramos es argentina y reside en Neuquén, es poeta y narradora, y publicó más de 40 obras, más de 40 obras de literatura infantil y juvenil, que está pero muy, muy, muy publicada en muchos lugares del mundo. Es nuestra nominada al premio Andersen de hace un par de años, o del año pasado, no me acuerdo si el premio, y ganadora del premio iberoamericano de literatura infantil y juvenil SM. Bueno, voy a citar algunas de las obras. Una de las cuales fue como caballito de batalla entre mi hijo y yo durante muchos años, que es Belisario y el violín. Voy a nombrar las que me son, digamos, personalmente muy significativas. Este librito hermoso que se llama La Escalera. Me tocó en algún momento ser jurado de Alija y encontrarlo y decir, o sea, no hay otro premio posible. La Escalera, publicado con Edel Vives, esta especie de clásico, un clásico total de las escuelas y de toda Iberoamérica. La luna lleva un silencio, siempre poemas. Bueno, y muchos más, el libro de Ratonio, Cuentos de la Buena Suerte, Las lagartijas no vuelan, esa maravilla que es Azul la cordillera. Para lectores adultos ha publicado La secreta sílaba del beso y Cielo de relámpagos, que son maravillosas microficciones. Y por último voy a mostrar uno más, que tengo acá a la mano, y que es también uno de mis preferidos, y que no sé si se reedita o no se reedita, siempre le estoy molestando, ¿cuándo se reedita? ¿Cuándo se reedita? ¿Dónde está? Con ilustraciones de María Bernique. Y no estoy mostrando, pero bueno, seguramente ella va a mostrar la producción, porque María Cristina además es editora. Nos puede conversar también de esa otra parte del oficio. Bueno, bienvenida, y Paula, otra vez disculpas, por favor. Bueno, buenas tardes, encantada de estar con ustedes, me encantó escucharlas. Gracias, Nati. Primero te contesto esa inquietud que tiene que ver con el libro ¿Dónde está?, que es un libro que yo quiero mucho, ilustrado por María Bernique, editado por Laura Giussani en Macmillan, en tiempos de Carlos Silveira, y que ahora comercializa Rueda Mares, que es la editorial de mi casa, digamos, ¿saben? Así que pueden entrar... Pueden entrar a la página de Rueda Mares en Facebook y encargarlo, charlar con nosotros. Sí, tenemos una editorial. Ustedes me preguntaban con respecto a qué palabra me define, y bueno, ¿y cómo hago para elegir una? Primero elegí apasionamiento, no sé por qué. Después elegí camino, y después elegí poesía.
Y me gustó porque mucho de esto hubo en la charla de ustedes, las que me precedieron, y tiene que ver con que, ¿por qué camino? Porque nunca sé del todo para dónde voy en cada década, como decía alguna de ustedes, ¿verdad? Tuve la suerte de tener una infancia muy bonita, de tener maestras muy lectoras, fui formada como lectora desde los inicios, y gracias a los libros de texto de ese tiempo que tenían muchas leyendas y tenían poesía, ¿sí? Eso es un tributo a los libros de texto buenos, ¿verdad? Después, ¿por qué poesía? Bueno, muchos de ustedes saben, recién Moni, con quien he compartido algunos libros, Mónica Weiss, a quien quiero un montón, bueno, yo las quiero a todos, ustedes saben, a todas ustedes, y a las que estoy conociendo, bueno, ya nos conoceremos más. Y Moni dijo, citó una frase del libro Del amor nacen los ríos, que es un libro de leyendas, recreaciones de leyendas de la cultura mapuche. Y yo no pude participar en el juego de Moni, porque no podía de ninguna manera, asociar esas imágenes al texto, porque es un texto de una cultura de un pueblo originario, entonces no podía. Por eso Moni dijo, cualquier ilustración puede ilustrar cualquier texto, no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en este marco que estoy diciendo. Sí estoy de acuerdo en que en un ejercicio tan bonito como el que hizo Mónica, está muy bien, y además nos desafía como lectores o lectoras y como hacedores de interpretación, ¿no? Así que eso, Moni. Después, por otra parte, preguntaban si la LIGE existe. Sí existe y no existe. Sí existe y tiene buena edad y ha crecido y es hermosa. Y no existe para gente que la sigue negando y no existe para escuelas donde todavía no hay un proyecto de lectura institucional. Y no existe para mucha gente, muchos escritores y artistas, escritores de literatura de la llamada para adultos, que todavía la siguen relegando a los rincones. Así que eso quería decir. Tiene larga vida la literatura infantil, tiene exponentes maravillosos. Hemos heredado, lo que decía Tere hace un rato, decía, esto no nació del aire, esto fue un trabajo de muchas mujeres y de muchos hombres. Hay mucha historia nutritiva, esencial en la historia de nuestra literatura, sea para adultos o sea para niñas o niños, ¿verdad? Pero hay algo que es un deleite, que es la posibilidad de acercarnos a las infancias, a los jóvenes, con ese peldaño de creación que podemos inventar desde la escritura o desde la ilustración, con ese peldaño de sueño y de invitación que pensamos y construimos cotidianamente los editores. Y vuelvo al camino. En realidad, mi escritura, mi historia como autora editada empezó con Graciela Montes. Una vez que vino a Neuquén, yo estaba trabajando en plan de lectura en ese tiempo, en plan de lectura de la provincia, eran comienzos de los años 90, y alguien del grupo le dijo que yo escribía, ella me pidió leer algo mío, y así nació Un sol para tu sombrero, editado por Libros del Quirquincho, nada menos que por Graciela Montes. De manera que fue algo inesperado que me dio el camino. O sea, yo jamás me hubiera planteado editar en ese tiempo, viviendo en Neuquén y criando a mis hijos. Era maestra y siempre escribí, y siempre hice talleres. Tuve la suerte cuando vine a Neuquén de saber que estaba dando talleres de lectura y escritura, talleres literarios Nicolás Bratosevich en la ciudad de Roca. Los que saben de letras saben que Nicolás Bratosevich era un maestro, y durante mucho tiempo, más de 3 años, estuve trabajando con él. Después me dejó a cargo de un grupo cuando él se retiró.
Lo seguí a Buenos Aires y él dio un taller de coordinación de talleres, o sea que tengo una historia muy linda y también me lo dio el camino. No fue tan programado, vieron que hay mucho de búsqueda y hay mucho de azar y hay mucho de la maravilla de la gente que te podés ir encontrando. Bueno, ¿qué más les quiero decir? Les quiero decir que vuelvo a las imágenes de la tal Mónica, esas imágenes así que presentaste, que no alcancé a ver de quién eran, que eran como transparentes y como de agua. Y porque tengo ganas y porque creo que hay mucho de fluir incesante y luminoso en el arte, quiero leer un poema que tiene que ver con la transparencia. Si me dan permiso, las dueñas de la casa me están diciendo que sí. Tengo muchas ganas de leerlo. Está en Desierto de Mar y otros poemas que publicó SM, se publicó acá y en España. Y le aclaro a la tal Natalia que me enteré esta semana, porque me pidieron de la organización que presentara el currículum, que voy por más de 70 libros, Nati. Pero yo tampoco lo sabía. Así que no es para pedir disculpas. Bueno, les dije que era de Desierto de Mar y otros poemas, ¿sí? Y que está editado por SM acá y en España. Y les voy a leer un poema que se llama La Aparecida. En el aire flota, lumbre diluida, sola en su silencio, doña Aparecida. Dicen que era joven cuando un solo amor la dejó sin mundo a su alrededor, y que se hizo aire que busca un remanso, luz de estrella andante, cielo sin descanso. Baila un bailecito callado y de nieve, pudieran sus pasos lo que no se puede. Dicen que un silencio que es sauce le alcanza, sílabas del nombre con que se esperanza. Y nadie le cuenta, para que no muera, que anda en otro mundo el amor que espera. Baila un acertijo de piedras soñadas, si la sed tuviera agua enamorada. Celdillas de hilo, crujes de satén, los que sí la han visto, los que no la ven. Qué lindo, Cris. Es como una de esas encantadoras mapuches, volviendo, ¿no?, a esta provincia que nos ha unido también, la voz de María Cristina, porque María Cristina lee y todo se calma. Yo he visto fieras. Estos Bueno, grupos de ¿sabes? niñas muy inquietes que se han calmado. Y tiene esa posibilidad de enseñar. Cristina es muy didáctica también, ¿no? Entonces ella les va enseñando en sus presentaciones, les enseña a las docentes cómo leerles, ¿viste? Como para Claro, pero claro, a ver, pero es que sí, no puede ser que no tengamos afinado el instrumento de la voz para compartir y para mediar en la lectura, no puede ser. Y la formación de las chicas, al menos de los profesorados que conozco, es corta en relación con esto, ¿verdad? Pero se aprende y es una cosa deleitable, es un deleite lo que sucede en un grupo cuando una mediadora o un mediador lee como naciendo de su interior. Eso es lo que es la voz, ¿no? La voz es una proyección de lo más bonito que tenemos, de lo más intangible. Cuando elegí este poema lo elegí recién, pensando en el agua, en otras cosas, pero sobre todo en que estamos trabajando por lo intangible, estamos propiciando lo intangible que está vinculado con lo emocional, vinculado con lo emocional, con lo racional, con el pensamiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Acá me está mostrando Natalia Bonita, La Casa del Aire. Bueno, les conté de Editorial Rueda Mares. Tenemos una colección para docentes que se llama La Casa del Aire, Literatura en la Escuela, y son 3 tomos. Te cuento, Natalia Porta López, que el primero, ese que tenés en la mano, se agotó, el de iniciar el primer ciclo. Así que además de festejar
tuvimos que ponernos de cabeza para hacer la segunda edición, que va a salir dentro de un mes. Ya está terminada, está en imprenta, y lo celebro porque es lo que me ha unido profundamente a docentes de la zona, de todo el país además. O sea, esto de la pandemia, vieron que facilitó las comunicaciones de alguna manera, y hemos vendido a todo el país la colección La Casa del Aire, pero además nuestro fondo editorial, Editorial Ruedamares, les dije que se llama, ¿no? Bueno, y que está en Facebook también les dije. Así que las espero, los espero, a ustedes compañeras, y por supuesto a la gente linda que nos está escuchando. Para mí siempre es una celebración que nos podamos juntar. Hace tanto que no nos vemos y no nos abrazamos, hablábamos con Tere de eso. Ojalá sea posible que lo hagamos pronto, ojalá tengamos proyectos, trabajo. Recién aquí estamos despertando. Yo me inventé una cosa muy, muy graciosa que les comparto. Siempre desde la editorial y antes de la editorial siempre visité escuelas, yo soy docente, pero claro, con la pandemia vieron todo lo que pasó, cómo rompió todo lo que teníamos armado, y cuando la cosa mejoró, empecé a recibir visitas en la editorial. La editorial es mi casa, y la visita es visita guiada. ¿Por qué? Es visita guiada por libros y juegos. Entonces vienen de a dos maestras con sus barbijos, nos bañamos todas en alcohol y recorren el material que estamos produciendo, que no sé si, creo que Tere lo tiene, pero no sé si Natalia lo vio, Secretos de los que van y vienen, que es un libro precioso. Acá está hablando la editora. Es un libro precioso que escribió María Cristina Ramos y que ilustró Paula Alenda, una preciosa, es la misma ilustradora de La luna llevó un silencio, ¿sí? Bueno, esa es nació en pandemia este libro, así como la editorial Ruedamares nació en plena crisis del 2001, este libro nació en pandemia, entre otras cosas que se nos ocurrieron. Creo que nuestra forma de dar batalla, de defender la vida, es la palabra. A mí me llegó con unos tecitos de alivio ese libro. Y creo que tiene que ver con una forma muy nuestra, y en el sentido de nuestra, digo, de las mujeres, de pensar, qué sé yo, un objeto, libro, el tecito de alivio, ¿no? A mí no me llegó, María Cristina. Ahí te lo voy a reclamar. Mentira, Bueno, voy a mentira, sí te lo mandé, sí te lo mandé. Bueno, te lo mando de nuevo, pero además te voy a mandar, a ver, hay tecitos de alivio y también hay tecitos de olvido, por si alguna está pasando una situación difícil. Hay tecitos de olvido también. Sí, los de alivio son para todas las edades, los tecitos de olvido son para gente un poco más grande. Gracias, María Cristina. Y voy a hacer un aviso, puedo, ¿no? Pasar un aviso, porque justamente el viernes, no estoy vendiendo nada, estoy invitando a un encuentro del plan también, que el viernes vamos a hablar sobre la lectura en voz alta, justamente con otra gran mujer, María Elvira Charría. Así que es una charla para mediadores y para docentes. La vamos a transmitir en vivo por Facebook a las 14 por nuestro canal. Así que bueno, también están invitadas, porque es un tema, como dice María Cristina, muy importante que las docentes se animen y los docentes se animen a ponerles la voz a los textos para que los chicos... Bueno, ya sabemos, entendemos bien para qué. Así que ese es nuestro aviso. Y después voy a hacer una pregunta, como realmente estamos como así con los tiempos muy, muy, muy avaros de tiempo. Una pregunta para María Cristina en primer lugar y para Vicky, que quedó ahí, pobre, habló menos, respetó todo. En segundo lugar, ¿qué es? En realidad, ¿qué era un poco lo que habíamos pensado con Andrea y con Natalia cuando empezamos a pensar la mesa? Hablando de la relación entre ilustración y texto, ¿no? Vos, María Cristina, que sos editora,
¿cómo elegís? Porque la realidad es que son fruto del azar prácticamente. Es muy raro, habitualmente la ilustradora y la escritora se conocen porque una editora o un editor mágicamente une dos lenguajes que se juntan, y después pasa mucho que hay como parejas, duplas, las llamamos nosotras en nuestra jerga. Hay como duplas de mujeres o de hombres que trabajan bien juntos. Así que la pregunta para María Cristina sería, ¿cómo tomas esa decisión, ¿no?, de unir un texto que escribió un autor o una autora y encargarle la ilustración a otra persona? Y a Vicky, ya que vos empezaste ilustrando tus cuentos, si alguna vez te pasó, si tuviste una mala o buena experiencia con un otro o una otra que haya ilustrado tus textos. ¿Empiezo yo? Vale. Bueno, y le robo un poquito la pregunta a Vicky, porque sí, yo tuve muy malas experiencias, pero muy poquitas malas experiencias, y la mayoría muy lindas, ¿verdad? Realmente, esto como escritora, antes de ser editora, realmente muy lindas otras, pero bueno, a veces pasa, esto te lo da el camino también, a veces te encontrás con situaciones que no debieras haber cruzado y bueno, sucedieron. En cuanto a, desde mi rol de editora, también vuelvo a ese azar y a esa posibilidad de transparencia. Es una altísima responsabilidad juntar dos estéticas de dos lenguajes distintos. Entonces, hay mucho de intuición, hay mucho de recorrer muchos libros y mucha obra de ilustradores, y hay mucho de azar también, y a veces ese azar es algo luminoso, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo haces para construir desde el mundo creado de un texto algo que le sume, pero a la vez que sea capaz en esa conjunción de generar una atmósfera que atraiga al lector por razones obvias que vos como editor o editora necesitas, pero a la vez, acá lo digo como mediadora y como docente, esa atmósfera que yo necesito para que la experiencia lectora sea fecunda y marque algo importante y luminoso y de construcción en la historia de un lector o de una lectora. Es muy difícil, es muy hermoso, es muy desafiante y te llevas sorpresas muy lindas, ¿no? Como que esto que vos decís, que se armen duplas o que hagan un enlace artístico precioso, y esto, digamos, trasciende el encuentro, trasciende todo, porque se instala, el buen resultado se instala en la historia de los lectores. Gracias, María Cristina. Vicky. Bueno, yo ahora voy a hablar de todas mis malas experiencias. No, mentira. La realidad es que muchas veces cuando, por ejemplo, esto que hablabas, María Cristina, cómo se extrañan las visitas a los colegios con los lectores, para mí también es tan enriquecedor ese intercambio y se extraña tanto en estas épocas. Siempre me preguntan los chicos, bueno, pero si vos dibujás, ¿por qué no dibujás, o sea, no ilustrás tus propios libros, ¿no? O sea, en general, el único libro que ilustré fue este primero y después siempre trabajé con un ilustrador o con una ilustradora. Y la realidad es que mi experiencia, cada vez que recibo un boceto de tapa o de las ilustraciones internas, es una emoción, porque eso que aporta ese otro al texto que uno escribió es tan mágico y tan maravilloso, que si no sería todo muy endogámico. Para mí siempre suma, el otro suma, el trabajo del editor, de la editora suma, el trabajo del ilustrador, de la ilustradora suma, todo hace que no sería lo mismo si yo lo ilustrara, porque creo que justamente la mirada
de ese otro es lo que enriquece el libro objeto. Me acuerdo cuando recibí la ilustración de Dalila y los Tritauros, que fue la primera novela que publiqué y en la que estuvo involucrada la ilustradora que fue Leisia Gotiblowski. Me acuerdo que me la mandó, porque esto que hablaban, hay veces que uno participa también en el proceso de recibir los bocetos y todo, y es re emocionante, y hay veces que no, que de repente, bueno, trabaja el editor con el ilustrador y no se entera mucho del proceso. Me acuerdo que Leisia me la mandó medio de contrabando la tapa de Dalila, y se me empezaron a caer las lágrimas, porque no podía creer cómo había logrado captar en una imagen la sensibilidad de lo que había escrito, y era una imagen que jamás en la vida hubiera podido crear yo. Entonces eso es lo que hace tan maravilloso el intercambio entre escritores e ilustradores, ¿no? Escritoras e ilustradoras. Y siempre, la verdad, todas las experiencias que he tenido han sido súper disfrutables, y ya te digo, soy de esas que veo el correo en donde dicen, Vicky, te mandamos los bocetos, y hace y disfruto cada parte de ver cómo esas imágenes van a ir acompañando la historia. Yo también igual soy mucho de dibujar mientras, bueno, esto del fantasy, escribir fantasía, requiere mucha planificación. Siempre cuento que tengo mis libritos en donde voy creando las historias, las ideas, y en estos libritos yo también dibujo mucho, ¿sí? Dibujo los personajes, dibujo las ideas que voy teniendo. Y bueno, por ejemplo, en el último libro que trabajaron dos ilustradores, una ilustradora para la tapa y un ilustrador para las ilustraciones internas de cada capítulo, me di el lujo de meter unas ilustraciones mías como un bocetito que hace uno de los personajes, y dije, ay, ¿puedo ilustrar eso? Pero bueno, fue como un gustito que me di, pero en realidad, si me preguntan, lo que más disfruto es que haya un otro acompañando desde la imagen mis historias. Gracias, Vicky. Esta grabación va a quedar, mañana la vamos a volver a transmitir desde nuestro Facebook del Plan Nacional de Lectura como Día del Lector. No sé, Nati, Mariel, si están de acuerdo en pedirle a cada una que deje como una idea para cerrar, un mensaje, no necesariamente un consejo, pero bueno, algo así breve como una idea. También puede mostrarlo en pantalla, pero bueno, creo que todas tienen el don de la palabra, ninguna necesita, como que sea como una síntesis de cómo, de lo que nos llevamos, bueno, de lo que o también de lo que nos gustaría seguir conversando cuando vayamos al Chaco o cuando repitamos esta mesa. Bueno, muy bien por esa mesa en el Chaco. Yo te voy a cerrar diciendo primero que estoy muy agradecida, que me siento una persona estoy muy agradecida con la vida por poder dedicarme a lo que más amo hacer, y poder compartirlo con ustedes y con todos los que nos acompañaron hoy. Para mí es una bendición. Y realmente me pasa muchas veces que me escriben y me dicen que están leyendo la historia que escribí, alguna de las historias que escribí en familia. Y eso, para mí, poder colarme en esa intimidad que construye una historia, más allá de la que yo escribí, sino una historia en la vida de esas personas que comparten la lectura, para mí eso es lo más mágico. Y creo que justamente la literatura infantil y juvenil, si la podemos catalogar así, que fue uno de los debates, nos permite, tanto a ilustradores como a escritores, ser parte de esa fibra tan permeable que es la infancia. Y eso me parece que es lo más mágico que podemos experimentar desde el anonimato, porque hay muchas veces que no nos enteramos también. Y eso me parece que es uno de los puentes más maravillosos y visibles que podemos pintar, ¿no? Con esta profesión y esta vocación que tenemos. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Moni. Bueno, qué lindo escucharlas a todas, un gustazo realmente. Bueno, lo que podría decir, agregando, ¿no?, a todas las cosas que comparto todo, ¿no?, es que
el hacer un libro, por un lado, es un acto coral, porque incluso cuando uno escribe e ilustra y diseña su propio libro, siempre hay otras personas involucradas, eso es inevitable, pero el hacer libros junto con otros artistas, el escuchar la voz de cada uno, la mirada de cada uno, el ponerse en diálogo, aunque sea a través de los siglos, porque uno pudiera ilustrar una obra de Shakespeare y se pone a dialogar con Shakespeare, ¿no? Es algo absolutamente delicioso. Pero después, a nivel de lo que ocurre con los lectores, es tan emocionante. Si uno viene del mundo de la plástica, así, imagínense lo que es el público de una galería, de un circuito de galerías de arte comparado con el público lector de nuestros libros, ¿no? Nosotros, como siempre decimos, somos como la primer pinacoteca que entra en las casas y en las escuelas. Y hay una cosa que, bueno, nada, que hoy quería mostrar con el ejercicio que hice, y es que después de es animar a leer imagen, animarse a leer imagen y animar a los demás a leer imagen. Así como decía Cris que hay que animar a los docentes y hay que animarlos a leer y a practicar el narrar y el crear climas, con la imagen pasa lo mismo. A veces, como no hay tanta formación, digamos, docente con respecto a la imagen, hay un poquito de miedo, un poquito de inhibición, pero para nada. Lo que hay que pensar, yo siempre hago esto y con esto termino, hay que imaginarse que uno está contando una película. Si ustedes van a un aula y les dicen, chicos, no saben la película que vi, está buenísima, y le dicen algo, ahí no sienten que tienen que tomar un curso de 4 años para comentárselo. Bueno, con los libros algo pasa lo mismo. Si el libro es bueno, ustedes pueden comentar lo que quieran y animen a los demás a que lean lo que quieran en esas imágenes. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Gracias, Moni, muchas gracias. Gra. Bueno, yo mañana voy a tener que escuchar todo porque me desconectó la máquina justo cuando hablaba Cris y no me quería perder nada. O Cris, me podés pasar todo lo que dijiste espontáneamente. De alguna manera lo voy a recuperar. Porque venía muy embalada y me encantaba lo que estaba diciendo. Pero me gustó mucho, también quiero agradecer por la convocatoria, me gustó mucho compartir. Algunas cosas me hacían acordar. La primera vez que Mónica me llamó porque le dieron para ilustrar Leyendas Argentinas, que es un libro mío que es muy querido y que anda muy bien en 2001, yo estaba lavando ropa a mano porque se me ha roto el lavarropas. Ella no se olvida más, no lo contó hoy, pero alguien estaba contando esas cosas de la maternidad y de la multifunción que somos que mencionaron. Y es así es como creamos y nos divertimos y todo lo demás. Y la otra cosa que quería decir es que en una época el libro tenía que significar, hasta el mismo amado y respetadísimo Goldín lo decía, una herida, el texto tenía que abrir algo, tenía que abrir un interrogante. Para mí el libro es tantas cosas que no tiene que abrir nada, si lo abre mejor, si no lo abre y me hace feliz, ya está. Esto me parece que nos conecta más con el goce y con el apasionamiento que María Cristina dijo y que yo también no paro de repetir siempre que me preguntan algo. Es pasión, escribir es pasión, leer es pasión, la docencia es pasión. Si no tenés pasión, y si tenés pasión, algo vas a transmitir. Podría decir cosas mucho más brillantes, pero no me acuerdo. Las pienso cuando luego tengo que hablar, se me van. Les mando cartitas. Gracias, muchas gracias. Lindo libro, sí, eso de Leyendas Argentinas, tal cual. Paula, te toca. Bueno, me pasó así como ahora, de nublé. No, que un poco es eso, el disfrute. Yo voy a poder contarle un cuento de una manera agradable a un chico si para mí es agradable. Lo mismo ilustrar y escribir. Me pasó a veces que me toca ilustrar un texto que no me llega. Al principio me costaba mucho y hacía cosas que después no me gustaban. Tuve otra época que por ahí no los agarraba. Ahora aprendí a encontrar un lugarcito de ese texto donde yo encuentro que me da placer. Ilustro eso, esa parte del texto que por ahí no me parece genial todo, pero esa partecita que a mí me llega. Creo que pasa un poquito eso cuando uno le lee, que decíamos si había literatura para chicos o no. Al chico hay que leerle, entonces, para que le llegue de una manera dulce y sonora, como lo leyó Cristina, tenés que sentir eso.
el mediador es eso, tiene que elegir el texto que le llega, no por lo que debiera decir, sino porque realmente lo emociona y eso se va a transmitir. Para mí, ilustrar y escribir es disfrutar, así que eso. Gracias, Pau. ¿Qué nos vas a leer, María Cristina? Muchas gracias. 1 y 2, las olas. 2 y 3, la sal. 4, la ballena que canta en el mar. 5 y 6, la fronda. 7, la mitad de los muchos sueños que sueña el jaguar. 8, el escondite. Y 9, el minué que baila la araña sobre la pared. 10, una manzana, dulce como usted. 11, muchas gracias. 12, no hay de qué. Delicioso. Hermoso, lástima no se puede aplaudir en vivo. Bueno, yo ya hablé mucho, así que Nati y después Mariel, así nos despedimos. Nos despedimos, aunque nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando, así que tenemos que sí o sí continuar esta mesa en algún momento. Yo me quedé con muchas ganas de escucharlas más en su calidad de lectoras, así que nada, la próxima probablemente podamos conversar sobre eso. Y mañana quiero invitar a toda la gente que nos está mirando, porque vamos a celebrar el Día de los Lectores y las Lectoras con un encuentro acerca de otro trabajo que hacemos con OEI todos los años, que es el Premio Viva Lectura. Vamos a estar conversando con los ganadores y las ganadoras del Premio Viva Lectura a las 14, creo que en la página web del propio premio, y seguramente se transmitirá también por la del plan. Así que mañana es nuestro día y lo vamos a celebrar conversando, que es lo que suele pasar después de leer y antes de leer y todas esas cosas. Gracias. Gracias, ha sido un encuentro hermoso. Muchísimas gracias. Realmente al principio yo les decía que era un placer y un honor, y ahora realmente les digo que ha sido un placer porque se ha generado un espacio del disfrute. Hemos disfrutado, por el YouTube, en el chat, han puesto generalmente, la mayoría ha valorado, han dado las gracias, realmente se notaba ese entusiasmo, el vibrar con esa pasión que cada uno habló, realmente es eso, que lo han tomado con pasión, y creo que es justamente lo que se pretende con la lectura, con los libros, con la escritura y con estas ilustraciones maravillosas que ustedes presentaron. Así que desde ya, desde la OEI, mil gracias. Gracias por toda esta participación, por hacer que realmente la lectura sea un disfrute, y por la pasión que ponen, y bueno, y que continuemos, que esto sea solamente el inicio de muchos otros encuentros y conversatorios así. Gracias, Teresita, gracias Andrea, gracias Natalia, gracias también a Gise y a Guada, que están desde atrás, pero que están colaborando con nosotros en todo esto. Bueno, Mónica, María Cristina, Victoria, Graciela, Paula, un aplauso para todos ustedes.